Bueno, vamos a seguir entonces. Les comparto la plaquita para que la puedan ver. Esto es el recorrido de la estructura que ya lo vimos. En el módulo 1 vimos todo esto. En el módulo 2 vamos a ver la serie de asanas. ¿Qué sería la serie de asanas? Es el corazón de nuestra práctica, ¿no es cierto? Es donde está esa serie, justamente, que puede ser entrelazadas junto con la respiración o no de asanas, ¿no? Puede ser una asana, la desarmamos y hacemos otra, ¿no es cierto? Es la página 49. ¿Pudieron leer algo de todo esto? No los veo a todos. Sí, sí, la verdad. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, eh, hay Yo algo leí que... lo de las chakras, los chakras, el Ajá, 90, 91 y eso. ajá. Bueno, buenísimo. Lo vimos, así que, Valen, ¿qué tenés para decir sobre sobre lo que leíste sobre la serie? ¿Algo que te haya quedado? ¿Algo que quieras? Sí, capaz, bueno, un poco lo que dice la diapositiva de las dos cosas que tiene que tener una asana para hacer una asana según Patanjali sería. Eh, la comodidad y o sea, sería como el estado de presencia y de estar alerta y al mismo tiempo la comodidad. Eso capaz uno a veces se lo olvida y a mí me pasa que quiero capaz de estirar más y de repente no estoy cómoda y es algo que puedo sostener una respiración y después no está bueno. Y es como una buena forma de verlo ahora, diferente. Buenísimo, saber que estás haciendo yoga, ¿no? Claro, y dejar un poco el ego, ¿viste? Tal Entonces, cual, está bueno. tal cual, exactamente. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de lo que le haya resonado, de lo que haya leído? Bueno, esta serie de asanas tiene una lógica, una razón de ser, están así acomodadas por algo, para algo, ¿no? Las diferentes asanas, en las prácticas ya han podido ver esas series, luego de los saludos al sol, vienen las series de asanas. Se utiliza para estimular determinado chakra o, eh, como es en la serie armonizadora, todos y cada uno de los chakras, ¿sí? Entonces son un conjunto de asanas específicas, ¿sí? Que están basadas en los chakras y combinadas con técnicas de biomecánica, el movimiento del cuerpo, ¿sí? Destinados a buscar el equilibrio entre la energía sutil, de eso que no se ve, y el mecanismo de la postura. Entonces nos va a colaborar a equilibrar esto, la energía sutil y el cuerpo físico, por supuesto. La asana se traduce como postura, asiento, y tiene dos cualidades para que sea asana y para que sea yoga, ¿no es cierto? Estira y sukha. Esas dos cualidades deben estar en esta serie de asanas, en cada una de las asanas. Es importante que esté presente stira y sukha, que es estado de comodidad o estado de quietud o despierto, estar presente, como Valen decía, ¿no? Entonces podemos decir que asana es una postura cómoda, estable, y donde se puede respirar naturalmente, con fluidez, no estar, y eso es re importante, muchas veces las asanas, en las asanas, la respiración nos marca de alguna manera esa, ese estado de presencia o de comodidad, ¿no es cierto? Porque a veces retenemos el aire y bueno, lo que podemos ir a ver es la respiración para ver si realmente
estamos cómodos en esa postura. Si no hay comodidad, la respiración enseguida lo detecta. Estoy un poco congestionada porque estornudé varias veces, disculpen. Me entró un fresquito y me agarró la alergia. Entonces, en estas series que vamos a ver durante todo el año y están en el manual, vamos a usar como principio principal el sistema de chakras, ¿sí? O sea, cada una de esas series está organizada dependiendo del chakra. Y el día que hagamos nuestras propias series, las vamos a organizar también, como teniendo ese principio, ¿sí? El sistema de chakra. ¿Qué chakra vamos a querer equilibrar en esa clase? Las asanas sostenidas y las viñasas, ¿sí? Pueden ser asanas sostenidas, varias respiraciones, o hacer viñasas con esas asanas, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es viñasa? Es el movimiento sincronizado con la respiración. Tal cual. Es ese movimiento. Hatha viñasa. Hatha, ja es sol, ta es luna, vil, manera específica, entonces de colocar en una forma determinada de acuerdo a un contexto o falta de él, ¿sí? Vinyasa es lograr un estado meditativo mediante la concentración en un punto, que puede ser la respiración, y a continuación liberar el punto de atención. El Hatha es el yoga más clásico, se podría decir, ¿sí? Comúnmente lo llamamos así, y se refiere a cualquier tipo de yoga que enseñe postura física, pranayama y meditación, ¿sí? Pero una postura la desarmamos, otra postura, respiramos en ella, la observamos, damos las alineaciones, la desarmamos y armamos otra, ¿sí? Si bien hay respiración dentro de la asana, no necesariamente se tiene que entrelazar una asana con la otra, que esto lo haría mucho más dinámico. No es lo mismo sostener, desarmar, acomodarme la ropa, volver a armar la tadasana o lo que sea, y armar otra postura, que inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Es una postura, podemos inhalar varias veces en esa postura, exhalamos sin salir de ella y nos vamos a otra. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso, lo segundo, sería vinyasa. ¿Sí? Está basado en la unión del movimiento y la respiración a lo largo de secuencias de posturas, o sea, asanas, ¿sí? Entrelazadas entre sí. Yo acá tengo dos asanas, Urdhva Hastasana y Uttanasana, dos posturas que se entrelazan con la respiración. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, se da que hoy el vinyasa está visto como una práctica más dinámica, más activa también. Y el hatha como una práctica más suave y más tranquila. Menos dinámica, digamos, ¿no? Porque lo que cambia es el dinamismo. El yoga vinyasa posee numerosas ventajas como el yoga en general, ¿sí? Para el cuerpo, para la mente, para las emociones y para todo el ser en general, ¿sí? La optimización de la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, ¿sí? El hatha también tiene estas mismas ventajas, ¿sí? El fortalecimiento muscular
y mejorar el equilibrio. ¿Sí? ¿Quién me habla? Yo, por las dudas, en el PowerPoint seguimos viendo la parte esa de serie de asanas, ¿no? No, está el Hatha Vinyasa. Ah, yo lo tengo como trabado ahí, no sé si seré yo. Ah, no sé, a ver, ¿están todos iguales? Sí, yo también. Yo también lo Estoy tengo, en serie de serie. asanas. Ajá, bueno, vamos de nuevo. Lore, Sí, se podría decir entonces como que el Hatha Yoga es más como asanas sostenidas, como con respiraciones, y la diferencia es que el Vinyasa como que une las asanas, ¿no? Con el tal, movimiento y la respiración. tal cual, exactamente eso, ¿sí? Ahí, a ver cómo me ven ahí, la plaquita. Ah, Ok. hola, hola. Sí, Sigue en la misma serie de asanas, Lore. Serie de asanas. Ah, tengo la conexión inestable, dice. Hatha Vinyasa, que eso es lo que vimos. Ahí sí, ¿se ve? sí. Sí, Perfecto. Entonces, bueno, como para terminar, esto de los beneficios también, sí, ambos, sí, son beneficiosos para la gestión del estrés. Ustedes saben que cuando respiramos, nos equilibramos, cuando respiramos conscientemente, sí, porque respirar estamos respirando todo el tiempo. Cuando respiramos conscientemente, bueno, ahí podemos estar más presentes, conectar con esa respiración, que es lo que está sucediendo en este momento, y equilibrar todo nuestro sistema, ¿sí? Nuestro corazón, nuestro cerebro se oxigena y así, bueno, equilibramos. Entonces, por eso es para la gestión del estrés, apaciguar la mente, ¿sí? El estado emocional y manejo de la concentración, porque estamos más presentes, ¿sí? Muy bien. Hay una... Pregunta, yo tengo una Sí, pregunta. En el sí. caso de Viñasa, eh, la forma en la que se pasa de una asana a otra, ese movimiento, también, digamos, se busca cuidar una técnica específica para pasar un movimiento a otro. Salimos de un movimiento, de una asana y vamos a otra, sí. Hay una alineación allí para salir de una postura y entrar en la otra. Sí, por Claro, se cuida ejemplo, la técnica. sí, se cuida la alineación. No hablamos de técnica, sino la alineación del cuerpo, porque puede haber una técnica, pero cada cuerpo es diferente. Entonces ahí es cuando hablamos de alineación, de alinear nuestro cuerpo. Eh, en cambio, en Hatha se hace una postura. A ver, esto es en general, no hay nada cierto, porque hay personas que dan Hatha, dicen que dan Hatha y puede ser viñasa, ¿sí? Entonces, por eso también se utiliza esto de Hatha Vinyasa, juntos, ¿sí? Entonces, es para que ustedes vean una diferencia allí, pero no la tomen como tal, tan rígida, ¿sí? Para que ustedes comprendan qué es, pero en el yoga no hay nada certero y... Así que bueno, esa es la diferencia que podemos ver dentro eh, de chakra yoga, ¿sí? Por eso le decimos que es Hatha Vinyasa, ¿sí? El estilo que lo utilizamos para las asanas es Hatha Vinyasa. Eh, a veces Vinyasa sola, a veces Hatha sola, ¿sí? Depende de lo que ustedes quieran dar, pero esto es importante para que ustedes vayan sabiendo qué tipo de clases van a dar, ¿sí? Ya se sabe que cuando hablamos de Hatha es una clase más suave, menos dinámica. Cuando hablamos de Vinyasa es una clase mucho más dinámica,
¿sí? Porque se necesita entrelazar esas posturas y seguir siempre en movimiento, ¿sí? A través de la respiración. Hay una vinyasa que hacemos siempre, que es el saludo al sol. Son posturas entrelazadas con la respiración. Movimiento, respiración sería. ¿Sí? Entrelazadas con el movimiento y la respiración. Entonces, esperen que voy a volver a compartir. Dentro de esta palabra vinyasa, ¿sí? ¿Quién quiere leer antes en la página 50 la importancia de la respiración en el yoga vinyasa? Entonces, en la vinyasa, mientras alguien levanta el micrófono, en Yo lo leo si esta... quieren. Ah, bueno, dale. En esta vinyasa el movimiento está sincronizado con la respiración y la respiración y el movimiento están íntimamente relacionados de manera de que cada acción da pie a la siguiente. Y ahora vamos a ver la importancia de la respiración. La importancia de la respiración en el yoga vinyasana. La respiración practicada en el yoga vinyasana y Kashi Pranayama crea una Vinyasa. vibración. Vinyasa. Y lo de al lado como... Ujjayi. Ah, sí se Anótenlo. escribe Ahí se escribe ah, Ujjayi. Ahí está. Vinyasa Pranayama. Crea una Anótenselo. vibración en el paladar, en la boca, calentando de esta forma el aire que entra en nuestro cuerpo. La transpiración que tiene lugar durante esta práctica nos ayuda a liberarnos de las impurezas. La característica más importante del yoga vinyasana es el conjunto respiración-movimiento, que se encuentran vinculados de una manera tal que cada acción causa la siguiente. A cada movimiento le corresponde una respiración. Lo ideal es dejar que la respiración guíe el movimiento, para que esta última se convierta en el motor. La secuencia de posturas es por esta razón fluida, como en una coreografía. Recuerda que las inhalaciones indican la realización de los movimientos ascendentes, que implican la abertura del frente del cuerpo, y que las exhalaciones dan paso a los movimientos donde comprimimos el vientre o movimientos de energía descendiente. En la práctica de vinyasana, yoga del cuerpo y la respiración, son el vehículo y la herramienta de acceso a estados más profundos de autoconocimiento y conciencia. La práctica física dinámica ayuda a depurar el organismo, a crear ligereza y a evitar el estancamiento, tanto físico como mental, ayudándonos así a adquirir una visión interna y externa clara y ecuánime. Perfecto. Ahí dice que aplican la apertura del frente del cuerpo, ¿sí? No es abertura. Bueno. Bueno, vinyasa, ¿sí? Anótense eso. Y la vinyasa dice que la respiración que usamos es la respiración Ujjayi. Ujjayi se escribe, pero es Ujjayi, ¿sí? Esa respiración crea una vibración en el paladar, dice. O sea que es como si empañáramos un vidrio. Para empañar un vidrio necesitamos inhalar y ahí sentimos el calorcito de la respiración. Ahí se activa la glotis, ¿sí? Esa es como la vibración que vamos a sentir cuando cerremos la boca. Y es el sonido suavecito que vamos a sentir cuando
la cerremos, ¿sí? La respiración Ujjayi es siempre por nariz, tanto inhalación como exhalación. Se siente ese sonido en la garganta, ya no se siente más en la nariz, porque si respiramos por la nariz y respiramos profundo, el sonido está en la nariz. Pero si respiramos, no sé si me sienten, ya con la glotis activa, el sonido va a ser en la garganta. Y ese sonido tiene que ser tanto para la inhalación como para la exhalación. Y hay veces que nos cuesta una de las dos, que sentimos la inhalación por nariz y la exhalación, el sonido en la garganta, o al revés. Entonces busquen ahí, lleven la lengua por sobre el paladar, la mandíbula separada, activen la glotis y busquen ese sonido de inhalación y de exhalación, relajando las comisuras de los labios, porque lo que primero se nos contrae son las comisuras de los labios. Busquen ahí esa inhalación y esa exhalación desde este sonido de acá de la garganta. Esa es la respiración Ujjayi, que ya la vamos a ver un poquito más con profundidad, pero para que las vayan practicando. Hay personas que no saben la respiración Ujjayi, bueno, van a hacer la respiración por nariz, ¿sí? Pero es importante esto que como practicante ustedes ya lo van a ver, ya lo vayan viendo. Lore, ¿esta respiración se puede usar en toda la práctica o es solo en un principio de relajación? La encendemos, la activamos cuando en la práctica. En el primer saludo al sol, en la Tadasana. En Porque el me primer recuerda- saludo al sol. ¿Por qué? Y porque es como un fuego que se te prende. Pero con lo que estamos Aparte para viendo, porque el saludo al sol es una viñasa. también. Entonces ahí es nuestra primera viñasa. Ah, ok. Ahí la encendemos, la activamos. Y va a durar todos los saludos al sol. Y si vamos a dar viñasa dentro de la serie, vamos a seguir con esa respiración. Y si vamos a dar jata, también podemos seguir con esa respiración o no. ¿Sí? Entonces, hay algo importante que quiero que remarquen en el manual. Que recordemos que las inhalaciones indican la realización de movimientos ascendentes que implican la apertura del frente del cuerpo. Y que las exhalaciones dan paso a los movimientos donde comprimimos el vientre o movimientos de energía descendente. Eso márquenlo, porque es súper importante para que ustedes ya sepan que cuando se abre el cuerpo hay que inhalar y cuando se cierra hay que exhalar. ¿Sí? Eso márquenselo, así ya no tienen tantas dudas en las respiraciones. Bueno. El chakra yoga, párate, ahí me comparte. En chakra yoga, dentro de chakra yoga, hacemos uso de algunas acepciones del vinyasa. ¿Alguien me habló? ¿No? ¿Nadie? Entonces, usamos algunas acepciones para estas series, ¿sí? La primera, ¿quién me quiere leer? Yo Son lo leo. 4 las categorías, ¿sí? Para que ahí puedan corregir. No son 5, son 4.
Dice, en Chakra Yoga se considera viñasa estas 4 categorías: la simple vinculación o coordinación entre la respiración y el movimiento del cuerpo. Tienen además una numeración precisa, como se observa en el saludo al sol. Se usa para hacer una transición de una postura a otra, se asocia ya sea a una inhalación o una exhalación. Perfecto. El saludo al sol, 12 asanas, 11 o 10 viñasas, ¿sí? 1, 2, 3, dependiendo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Puede ser el saludo al sol o 2 asanas y una viñasa. ¿Sí? Inhalamos, exhalamos durante 1 minuto, 30 segundos. Esas 2 asanas que están entrelazadas con el movimiento de la respiración, también la usamos dentro de las series. ¿Sí? Puede ser un conjunto de asanas, como es el saludo al sol, o pueden ser simplemente 2 asanas que elegimos para hacer una vinyasa y entrelazarlas con el saludo al sol. Entonces, dentro de la serie, nosotros podemos agarrar 4 asanas y vincularlas con la respiración, y eso va a ser vinyasa. Y eso le vamos a dar ese uso. Otra forma que tenemos de usar las vinyasas dentro de las series de Chakra Yoga es un encadenamiento de posturas determinadas, sincronizadas con la respiración y el movimiento, que le damos un nombre específico. Por ejemplo, el saludo al sol, desde Tadasana hasta Adho Mukha, le vamos a poner vinyasa descendente. Desde Adho Mukha hasta Tadasana le vamos a llamar vinyasa ascendente. Y desde Palakasana a Adho Mukha le vamos a llamar media vinyasa. Entonces, este conjunto de asanas tiene un nombre, este conjunto tiene otro nombre y este conjunto tiene otro nombre. ¿Qué sería eso? Nos simplifica. Por ejemplo, estamos en Tadasana y decimos vinyasa descendente y lo tenemos que decir el nombre de todas las posturas. Y dentro de las series, para mí es súper importante una cosa. Cuando guiamos el saludo al sol, no siempre el alumno puede seguir nuestro ritmo de guía, la respiración y su movimiento con nuestra palabra. Eso una. 2, no iría a su ritmo y su respiración, sino iría al ritmo de mi guía. Y tiene que estar escuchando, ¿no? Entonces eso no es tan introspectivo como decir, hagan un saludo al sol a tu ritmo y a tu respiración. Aparte, eso crea tanto estado de presencia en una clase que a mí me encanta. Me parece que es algo que integra todo el grupo. Entonces, poder usarlo más allá para alumnos más avanzados, ¿no es cierto? Esto no es para alumnos principiantes porque obviamente hay que explicarle, tienen que saber de alineación, tienen que saber de muchas cosas. Pero cuando ya tenemos un grupo de alumnos que vienen hace más de un año y que ya le enseñamos cómo se hace el saludo al sol o qué hace referencia a una vinyasa, podemos estar haciendo 3, 4 asanas o respirando solamente en una asana y decirle media vinyasa. Y ese alumno ya va a hacer eso solo a su tiempo y su respiración. Esto me parece a mí súper útil para la introspección durante una clase. No solamente la introspección de esta persona, sino la energía grupal, ¿sí? Cada uno está en su
respiración en su práctica. Entonces, esto también lo utilizamos dentro de las series. Lo puedes utilizar como no. ¿Alguna duda sobre esto? ¿O algo para comentar? Am, en esto a mí, para aprender esto de cómo usar la viñaza, la media viñaza o la viñaza ascendente, al principio me costaba bastante comprenderlo en cómo utilizarlo de manera práctica, por ejemplo, en una clase. Y ya lo dijiste como ejemplo en algún momento, que, por ejemplo, si estamos en una postura y queremos pasar a otra, podemos simplemente decir media viñaza y pasamos al final de esa media viñaza a otra, a la postura que queremos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Y que quede bien claro, a mí tuve que pasar para esto para entenderlo perfectamente. Y es que, por ejemplo, tengo que hacer quiero hacer en una clase eh, posturas que tengan que ver como, por ejemplo, ahora con el chakra raíz, ¿no? Y hago el guerrero 1, el guerrero 2, el guerrero 3, El suponte. viparita. Suponte que hago los dos guerreros, ¿no? Sí, Y los tres guerreros. Sí, el Viraparita o el guerrero invertido. Y luego quiero pasar al piso. Y no sé cómo decirle a los alumnos esa transición para que lleguen al piso. Y puedo decir, por ejemplo, media viñaza. Entonces, una vez que estamos en el guerrero 1, luego pasas al guerrero 2, ¿no? sí, Luego el que hace para atrás. Y luego puedes ir a hacer una media viñaza y hacer hacer la palakasana, el chaturanga, bhujangasana, adho mukha. Y en adho mukha puedes hacer un salto hacia adelante, cruzando las piernas, con las piernas cruzadas hacia adelante, en esa postura de sentado y empezar con las posturas que van en el piso, por ejemplo, el sí, palo, sí. O directamente apoyar las rodillas para un principiante. Desde Adho Mukha desde apoyamos las rodillas y estiramos las piernas hacia adelante. Entonces ya está más integrada toda la clase. como cuatro apoyos, dices. Claro, Bueno, eso. Y lo de otra cosa, que ya pasó, pero bueno, me quedé con eso sí, del Ujjayi, que también es algo que lo decimos y tal, y que es como un ronquido y todo eso, pero al final es que ¿para qué sirve? Sirve para gestionar el aire. Por ejemplo, si estamos con si respiramos con boca abierta, sale una cantidad de aire. Si solamente respiramos por la nariz, sale un poco menos. Y si respiraríamos gestionando el aire, como tú decías, con la glotis, haciendo una obstrucción con la glotis, que es algo muy interno y por ahí parecería muy difícil de hacer, pero es como si fuese ese ronquido que decía, y ahí sale menos aires. Entonces, eso es lo que decía también, vale, antes de que el fuego ese, claro que es el ejemplo ese de que al salir menos aire se produce más calor, ¿no? tal cual. Se va- y eso es, no sé si se entendió lo que dije ahí Sí, por está respuesta. perfecto y eso produce algo dentro de nuestro cuerpo, que ya cuando veamos pranayama vamos a ver con más detenimiento esto de las respiraciones y qué es la respiración Ujjayi, para qué sirve. Pero sí, lo que podemos percibir a primeras es eso, ¿no? Ese calor interno y esa gestión del aire a través de la glotis. Está perfecto. Gracias, Darío. Gracias. Entonces, podemos hacer esto. Eh, Otra cosa que Chakra Yoga
toma como viñasa para su práctica es el establecimiento de una meta en la práctica personal a corto o a largo plazo y el ordenamiento secuencial y progresivo para alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Denme un segundo que quiero ver. ¿Ustedes están viendo la plaquita? Sí, ¿no es cierto? Está en Hatha Vinyasa Sí, ahora. está bien. Eh, Acá está. ¿Qué significa eso? Que tomamos un asana, ¿sí? El establecimiento de una meta en la práctica personal o dentro de una clase, ¿no es cierto? Quiero llegar a hacer el paro de cabeza. A corto o a largo plazo. Podemos estar trabajando durante todo un mes o en una clase. Diseñar una clase para que haya un ordenamiento de posturas que me permitan llegar a ese objetivo que tengo, que es el paro de cabeza. Todas las series dentro de Chakra Yoga están diseñadas para llegar a una postura final, ¿sí? Que nos prepara el cuerpo, incluso desde el saludo al sol, estamos preparando el cuerpo para llegar a posturas más difíciles, complicadas, o que a nosotros se nos dificulte. No necesariamente tiene que ser una postura súper complicada a simple vista, sino que a nosotros nos dificulte, ¿sí? Entonces podemos preparar toda una clase para llegar a esa postura, ¿sí? Eso también es vinyasa y eso también lo podemos utilizar dentro de las series de Chakra Yoga. Nos ponemos un objetivo, como ya está en la serie, ya está, pero si ustedes quieren hacer su propia serie, se ponen un objetivo y diseñan toda una clase para llegar a ese objetivo. Eso es vinyasa también, ¿sí? Muy bien. La diagramación de la clase o secuencia de la serie. ¿Qué significa eso? Que va a haber un punto A, un punto B y un punto C. La cumbre es el punto B. La clase completa de Chakra Yoga, vamos de la alineación del cuerpo físico, de toda una cosa más sutil al principio, subimos un poquito más en el saludo al sol, las series, y luego bajamos a Shavasana. Eso también es vinyasa y está dentro de la clase de Chakra Yoga. ¿Sí? Y podemos utilizar así también las series. Empezamos con las series de equilibrio, pasamos a vinyasas o posturas más dinámicas o más exigentes y bajamos luego a la compensación del cuerpo, donde relajamos todo el cuerpo. ¿Sí? 5. Un estilo tipo de clase de yoga que por lo general incluye cierto dinamismo y coordinación entre movimiento y respiración. Eso está dentro de la clase de Chakra Yoga, que bueno, por eso son 4 y no 5. Este está de más, porque ya eso se sobreentiende, ¿no? Sí. Ahí está. Oh, se fue. Bueno, entonces, ¿alguna duda sobre esto? Que es súper importante, ¿eh? Yo, Sí. yo tengo una duda. ¿La media viñasa siempre van a hacer esas 4 posturas? Lo que llamamos media vinyasa dentro del Chakra Yoga, sí. Sí. Ahora, Ok. si vos querés inventar una vinyasa y ponerle un nombre, está perfecto. Hay que avisarle a Ok. los alumnos y demás. Sí.
Ok. Eh, Dentro de la serie de la práctica de chakra yoga, de esta parte que estamos viendo, hacemos uso de la vinyasa para lograr unas transiciones fluidas entre asanas que se sostienen, ¿sí? De acuerdo al criterio de cada profesor. Se va a sostener una respiración, 5 respiraciones, de acuerdo a cada profesor y a lo que quiera, ¿sí? Entonces, estas se podrán sostener el tiempo que consideren necesario para lograr el objetivo de la práctica. Entonces, podemos hacer media vinyasa, sostener una asana, 3 respiraciones, 5 respiraciones, 1 minuto, 3 minutos, 20 respiraciones. Todo va a depender del profesor y de lo que quiera trabajar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo para comentar? Perfecto, quedó clarísimo entonces. Eso es súper importante porque es cómo vamos a trabajar nuestras series, ¿sí? De chakra yoga. Entonces dijimos que estas series, acá está, me parece, a ver. Utilizamos como principio el sistema de chakra. Primero vamos a ver qué chakra vamos a trabajar. Segundo, si va a ser qué dinamismo. Si va a ser jata, una respiración. Ah, esperen un segundito que se me está por apagar. No sé por qué. Denme un segundo. Se ve que estaba mal enchufado. A ver. Bueno. ¿Me escuchan? Entonces, ¿qué chakra vamos a ver? Vamos a hacer esa serie. Después lo segundo, si es más dinámica o es menos dinámica. Si vamos a usar solo jata, si vamos a hacer jata vinyasa, si vamos a hacer vinyasa, qué vinyasas vamos a hacer y qué acepción de estas que está allí vamos a utilizar. ¿Sí? Asana sostenida o vinyasa, ¿sí? Y luego vamos, para formar estas series, vamos a tener en cuenta la clasificación de asanas. ¿Sí? Es por eso que les digo que ustedes van a tener 8 series ya armadas al finalizar esta formación y que no están dispuestas porque sí esas asanas ahí. Tienen una lógica y una razón de ser. ¿Sí? Están de acuerdo al chakra, se podría utilizar vinyasas y está armada dentro de esta clasificación de asanas. ¿Sí? Existen muchísimas formas de clasificar una asana. ¿Sí? Se pueden clasificar según el objetivo. ¿Qué músculos trabajan? Si los estiran, si los giran, si los abren. Si abre alguna parte del cuerpo, como por ejemplo las caderas, esa puede ser una clasificación de asana. O si llevan el riego sanguíneo hacia arriba o hacia abajo del cuerpo. O según la disposición de la columna vertebral. Si la columna va hacia el lateral, si va hacia abajo, si se arquea hacia atrás. ¿Sí? Hay muchísimas formas de clasificar las asanas. Y algunas de las posturas de yoga, así como los chakras, pueden pertenecer a más de una clasificación.
¿sí? No necesariamente tiene que ser de una sola, ¿sí? A más de un grupo, ¿sí? En este manual y estas series están hechas, realizadas con una clasificación por su función principal, ¿sí? La vemos y así está clasificada. Ahora vamos a ver, para integrar un poquito esto. Estas son las asanas de pie que vamos a ver durante todo el año, ¿sí? Con sus variantes, con sus modificaciones, ¿sí? ¿Qué significa que una asana puede estar en dos, puede pertenecer a dos grupos? Estas son asanas de pie y equilibrio, ¿sí? ¿Esta es de equilibrio? Sí. ¿Es de pie? Sí. ¿Pero qué tiene ahí? Arqueo. Un arqueo. Entonces, también puede ser de arqueo. ¿Esta qué es? A ver, que levante el micrófono, que no sea Darío, que ya sabe todo. ¿Esta qué es? ¿Una asana de pie? Sí. ¿Es una asana de equilibrio? Sí. Invertida, Y es una asana puede ser. invertida y es una asana de flexión hacia el frente también. ¿No es cierto? Entonces, es importante que para estas asanas de pie y equilibrio, que van al comienzo de la serie, ¿sí? Utilicen todas las asanas que están de pie, que no vayan al suelo, porque si no, al final vamos a parecer una milanesa que vamos y venimos. Entonces, estas asanas de pie y equilibrio van a ser siempre de pie, ¿sí? Muy bien. Asanas de pie. ¿Quién quiere leer? En la página 52. Ahí leo, página 52. Sí. Asanas. Las posturas de pie trabajan los tres primeros chakras, Muladhara, Svadhisthana, Manipura. Son Suadistana. fundamentales, Swadhisthana, Manipura. Son fundamentales para todas las personas, ya que los pies son la base donde se apoya todo nuestro cuerpo. Cuando se inicia en la práctica de yoga, las primeras posturas que suelen enseñar son estas. Son asanas muy útiles y que ayudan a la realización correcta de muchas posturas y también para el día a día, haciendo que se tome conciencia de la forma correcta de estar de pie, sentarse y andar. Las posturas de equilibrio, además de mejorar el equilibrio en el cuerpo, ayudan a aumentar la capacidad de concentración a través de la conexión mente-cuerpo. El sentido del equilibrio desarrolla la ligereza, la fortaleza y la agilidad, mejora el tono muscular de las piernas y fortalece los músculos de la espalda. Así, el equilibrio que uno logra afuera se refleja en el equilibrio interior. Al lograr la coordinación y la plena atención que el cuerpo necesita para mantener una postura de equilibrio, esta habilidad se reflejará también en el equilibrio de nuestra mente y emociones. Recomendaciones. Para realizar estas posturas hay que tener en cuenta que el peso del cuerpo esté equilibrado en las plantas de los pies, los muslos activos, el abdomen firme y mirar un punto fijo para no perder el equilibrio. Tener en cuenta como primera opción este grupo de asanas para las series. Introducen al practicante en un estado de observación profundo, creando en el grupo unicidad energética. Perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta por qué están primera en la serie? Siempre vamos a poner primera en las series cuando armemos estas asanas de pie y equilibrio. ¿Por qué? Porque nos dan equilibrio emocional, porque la planta de los pies es lo importante, los primeros chakras, ¿sí? Y como guías
Vamos a tener en cuenta esas recomendaciones. Mirar un punto fijo, activar el abdomen, los muslos y el abdomen, ¿sí? Eso tiene que estar siempre como guías en las asanas de equilibrio. Mirar un punto fijo, activar muslos y abdomen, ¿sí? Enraizar los pies, por supuesto, ¿no es cierto? Y bueno, acá tenemos todos los beneficios de estas posturas, ¿sí? Fortalece las piernas, mejora la postura, mejora la concentración, ¿sí? Elimina tensiones, mejora la circulación, la digestión, alivian el estrés, calman la mente, o sea que nos van preparando para lo que sigue, y oxigenan las articulaciones de la columna vertebral y vértebras. Perfecto. En segundo puesto están las asanas de arqueo hacia atrás. Entonces, una vez que elegimos, vamos a ver qué vamos a dar hoy. ¿Vamos a dar una práctica suave o una práctica dinámica? Vamos a dar una práctica suave. Una práctica suave donde se sostienen las posturas lleva 5 o 6 asanas. ¿Sí? Una práctica dinámica lleva 12 asanas. ¿Voy a ponerle viñasas? No, no le voy a poner viñasas, voy a hacer solo eso. Perfecto. Voy a entonces agarrar mis 6 asanas. Mis primeras asanas van a ser de equilibrio, de pie. El segundo, la tercera asana, va a ser de arqueo hacia atrás. ¿Sí? Ahí voy a poner estas de arqueo hacia atrás. ¿Qué hacen los arqueos hacia atrás? ¿Quién quiere leer esas? Yo tengo una pregunta antes que sigamos. Sí, ¿De equilibrio cuántas corresponde o cuántas podríamos poner? podés poner toda la clase si querés. ¿Se escuchó? Sí, podés poner todas las clases. Ah, ok, ok. 1, 2, 3 asanas, Bien. 4. Las de pie y equilibrio son las que más hay. ¿Sí? Y después las otras, 1 o 2 de cada una. Ok. La de arqueo, 1 o 2. Ujú, está bien. Pero ahora vamos a ver por qué. O sea, nosotros necesitamos equilibrarnos, Ah, ok. necesitamos enraizar, necesitamos fortalecer. ¿Sí? Entonces las de pie y equilibrio son las que más vamos a usar. Y después los arqueos hacia atrás, ¿quién quiere leer? Yo leo. Arqueo hacia atrás. Los movimientos de flexión posterior y exterior de la columna actúan actúan en contra de la fuerza de gravedad. La columna se arquea hacia atrás y el tórax se expande. Paradójicamente, aunque profundizar en estas posturas requiere de fuerza y de energía, por lo que se pueden ser un poco más agotadoras, difíciles de realizar, estas mismas posturas tienen energía. Recogimiento complementándose ambas para mantener la columna vertebral resistente y sana, ayudando a corregir defectos posturales en la práctica constante y consciente. En las extensiones, toda la parte posterior del cuerpo trabaja para abrir la parte de enfrente, fortaleciendo la espalda y haciendo que nuestra espina dorsal se vuelva más flexible. Además, esta apertura permite a los pulmones llevar más oxígeno al cuerpo, nutriendo y energizando las células. Con la práctica constante, la espina dorsal se vuelve más flexible, la espalda más fuerte y los pulmones pueden abrirse más y más fácilmente. El cuerpo se rejuvenece, tiene más juventud. Esta razón que se dice que la edad se mide por la flexibilidad de la columna vertebral. Experimentar dificultad al realizar estas asanas puede estar relacionado con los miedos básicos, cómo se mantienen las emociones cubiertas, escondidas adentro de cada persona, y cómo a veces se siente miedo de experimentar amor,
manteniendo una armadura a nivel inconsciente corporal. Es por esto que la práctica de asana puede tener un efecto muy profundo en su personalidad. Recomendaciones. Para realizar estas ahí posturas está. hay que tener en Por, ahí cuenta que el está. abdomen tiene que mantener. Hola, hola. Ah, gracias, Jorge. Hola, ¿Me escuchás, Jorge? ¿no me escucharon? Sí, 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 gracias. Bueno, entonces ahí podemos ver por qué están en segundo lugar, ¿sí? Porque necesitan de más fuerza, de energía, preparan los pulmones, porque abre toda esa caja torácica, ¿sí? La columna vertebral. Pero es importante que la columna vertebral esté ya preparada para eso. Por eso están los saludos al sol primero, luego las asanas de pie de equilibrio y luego las de arqueo hacia atrás. No podemos hacer un arqueo hacia atrás de primeras, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Primero se prepara esa columna, ¿sí? Ya el saludo al sol nos está preparando en la Bhujangasana esos pequeños arqueos hacia atrás para hacer ya, para preparar después, ¿sí? Para estas asanas de arqueo hacia atrás. Una extensión de la columna, ¿sí? Entonces, las recomendaciones las guías que va a tener el profesor para todas estas posturas es, bueno, ahora vamos a hacer los arqueos hacia atrás. Bueno, dentro de las posturas hay que tener en cuenta que el abdomen, ¿sí? Tiene que mantenerse activo durante todo el movimiento. ¿Para qué les parece que el abdomen tiene que estar activo? Para no hacer una fuerza con la columna, me imagino, Tal con los cual. lumbares. Para proteger la zona lumbar. Y acá cuidamos muchísimo ese detalle. ¿Sí? Las lumbares. Por eso es que hacemos Bhujangasana, no hacemos esa presión en el suelo y mantenemos, ¿sí? Esa Bhujangasana que hay una Bhujangasana que es mucho más arqueada, pero nosotros no la hacemos, ¿sí? Ni tampoco hacemos la postura del sol, ¿sí? En el saludo al sol, que es la postura hacia atrás. Porque hay gente que no tiene conciencia de eso y es difícil hasta que encuentra esa conciencia en el abdomen y ese cuidado le puede llevar, bueno, un momento de dolor en la lumbar. No queremos eso. Queremos que el yoga siga siendo beneficioso y que los médicos lo sigan recomendando. Entonces, por eso somos tan cuidadosos dentro de esta escuela con el cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el abdomen esté activo durante las posturas, ¿sí? La cabeza debe estar alineada con la columna vertebral, ¿sí? No puede estar así para atrás. Hay posturas que sí dejamos caer la cabeza, pero por lo general, en los arqueos hacia atrás, como la Bhujangasana, ¿sí? La columna, la cabeza sigue la línea de la columna. ¿Sí? Los músculos que habitualmente mantienen la espalda en posición vertical deben estirarse. Otra cosa importante, cuando hacemos estos arqueos hacia atrás, es alargar primero la columna, activar el abdomen y luego el arqueo hacia atrás. Porque si no estamos comprimiendo esas vértebras. ¿Sí? Súper importante. La respiración debe ser amable, entonces ahí también nos da la respiración nos da ese cuidado también, ¿no? De que no esté frenada, ni entrecortada, ni nada por el estilo. Inhalando al entrar en la postura, después de la exhalación, siempre relajar. Entonces vamos a inhalar, ¿por qué? Porque se abre el cuerpo,
¿sí? En los arqueos hacia atrás siempre vamos a inhalar. Entonces inhalamos, alargamos columna, ajustamos abdomen y hacemos el arqueo. ¿Sí? 3 cosas fundamentales que no pueden faltar en las posturas de arqueo hacia atrás. Esa guía. ¿Sí? Y siempre, 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 después de un arqueo hacia atrás, vamos a hacer una contrapostura. ¿Sí? ¿Qué sería una contrapostura? A ver, ¿alguien sabe? ¿Nadie? Una contrapostura es hacer lo contrario para compensar, ¿sí? Suponte, si hacemos esta postura que está acá, ¿la ven? Que es un arqueo bien, bien. Lo que vamos a hacer después es la postura del niño. Por ejemplo, Balasana, para que esa espalda se redondee hacia adelante, ¿sí? Ahí el arqueo de la columna es hacia adelante y en el niño va a ser hacia atrás. Vamos a cerrar el pecho. Si lo abrimos, lo vamos a cerrar. ¿Sí? Siempre después de un arqueo hacia atrás, el cuerpo solo te lo va a pedir. Hacer una contrapostura. El tiempo, la mitad del tiempo que te llevó el arqueo o el doble, es lo mismo, ¿sí? Pero siempre un arqueo. Siempre es mejor el mismo tiempo al doble, ¿sí? Para compensar. Precauciones de este tipo de movimientos. Una columna vertebral poco flexible que tenga sus discos intervertebrales resecos puede reaccionar mal a los primeros intentos de extensión, creando desplazamientos discales o, en el peor de los casos, hernia. Por eso es tan importante hacer bien esto, ¿sí? Guiar bien. Por ello, a la hora de crear las series, estas posturas deben considerarse luego de haber calentado bien el cuerpo, especialmente la espalda, con los saludos al sol y el primer grupo de la clasificación de asanas, que son las de pie y equilibrio, en lo posible. Realizar las primeras extensiones con mucho cuidado y poco a poco, utilizando medias posturas antes de realizar las posturas completas. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer. Nuestra serie va a tener 6 asanas, 2 de equilibrio, 2 de arqueo, suponete. Esas 2 de arqueo, la primera voy a utilizar una media postura. ¿Qué significa eso? Que no voy a llevar esta postura, por ejemplo. Voy a hacer primero esta. ¿Sí? En vez de hacer esta, voy a hacer primero esta. Voy a hacer esta, después voy a hacer esta. ¿Sí? Voy a hacer esta, que no tiene tanto arqueo, esta. O voy a utilizar esta postura, que es la postura del camello, y en vez de llevar las manos a los pies, las voy a llevar a las lumbares primero. Voy a hacer la misma postura, primero preparando el cuerpo, y luego voy a llevar las manos a los talones. ¿Sí? Perfecto. ¿Dudas? Yo tengo una duda, Lore. Sí. Hay que alinear la cabeza con la columna. Entonces, siempre es con el mentón un poquito retraído, ¿no? En lo posible sí para alargar, ¿sí? Pero si no, paralelo al suelo también. Entonces, si vamos a ir con un camello, por ejemplo, si vamos a ir con un camello, vamos a ir hacia atrás, no vamos a hacer esto. Vamos a dejar que alargue esa columna, ¿sí? No lo vamos a retraer tanto, porque si no estamos comprimiendo más. Fíjate, Claro. hacelo. Cuando tengas esa duda, hacelo. Hace un pequeño arqueo hacia atrás y fíjate cómo alargas
¿Cómo haces para que el cuello ese se alargue? ¿Sí? Capaz que en Y algunas retraigas más, capaz que en otras menos, ¿sí? Todo eso te va Yo, a por servir. ejemplo, cuando hacía la postura del camello, es como que dejaba la cabeza colgando. Y siento que si tengo que hacer esa fuerza como para retraer, es como que estaría contracturando acá atrás también. Sí. Las posturas de arqueo hacia atrás, lo último que va para atrás es la cabeza. Y si hay dolores cervicales o hernias cervicales, lo ideal es mantener el mentón hacia el pecho, dependiendo qué postura también. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo una por una durante el año. Yo lo decía capaz pensando más en Bhujangasana. Bhujangasana no llevamos la columna, la cabeza hacia atrás, sino sigue la línea de la columna. Es un arqueo, sí, simple, que alargamos y ahí sí, no te va a pesar la cabeza. Pero en otra postura que lleves la cabeza hacia atrás y hagas el arqueo, es mucho, capaz que estar ahí está muy bien también. Fíjense, Eh, lleven las manos al- para atrás y hagan esto. Y observen qué pasa si llevan la cabeza hacia atrás y qué pasa si siguen la línea de la columna. ¿No es más amable para la cervical? Hay que tener cuidado hoy en día porque estamos todo el día así con el celular, la computadora. Entonces llevar para atrás de repente esa cabeza nos puede dañar, ¿sí? Darío, em, estaba acordando del pez, la postura del pez, que para personas que tienen problemas de la cervical, se hace mirando hacia los pies y ahí sí tienes que llevar el mentón hacia el pecho. Y si puedes, si no tienes problemas cervicales, puedes dejar que la cabeza caiga. claro. Por eso mismo, hay que tener cuidado también con las cervicales en esta postura, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Comenten que me gusta que hablen porque la duda de una puede ser la Y duda también de... para volver, ¿no? Para armarlas, volverlas. Ay, sí, tu audio no escuché. Yo tampoco escuché, entendí, mejor dicho. Ahora se... Un poquito mejor. ¿Vos cómo nos escuchás a nosotros? No, re bien, pero me aparece un cartelito cada 2 por 3 que no sé si el viento que se levantó o qué, como que se me va un poco la señal. Sí, Quería preguntar para desarmar la postura, la cabeza lo primero, digamos, que se vuelve sí, a enderezar, digamos. sí, muy bien, muy buena esa pregunta. Sí, sí. El arqueo es ajustamos abdomen, abrimos pecho y por último dejamos caer la cabeza hacia atrás. Para volver, volvemos la cabeza y todo el cuerpo. ¿Sí? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Yo quería preguntar si todas esas que están o sea, dibujadas son las posturas de arqueo o existen Sí. otras. Ah, No, no son, existen millones y millones de asanas, ¿sí? ah. No, no, en este año vamos a ver 100, con todas sus variantes. Esas son todas las posturas de arqueo hacia atrás que vamos a ver este año. ¿Sí? Con sus variantes, que no es poco. Calcularle que si son 2, 4, 6, 8, 10, va a haber 30. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas, algo más? Entonces, ese en el segundo lugar, anótenlo, ¿sí? En el tercer lugar, vamos a ver las asanas de flexión hacia adelante, hacia el frente. Y fíjense qué importante esto, flexión hacia el frente y no hacia abajo, ¿sí? Las flexiones son siempre hacia el frente, alargando la columna y luego bajamos desde las caderas, ¿sí?
son aquellas posturas donde el abdomen se acerca a los muslos, ¿sí? Son posturas más introspectivas, ¿sí? Y ayudan a abrir, a flexibilizar las caderas también, ¿sí? Desde el punto emocional y sutil son posturas que invitan a la introspección, al sosiego, a la autoobservación. Por eso están después, no están casi al final de la serie, ¿sí? Calman la ansiedad, el estrés, la tensión. Es por eso que se aplican llegando al final de la serie, antes de las posturas de fuerzas o invertidas. Antes, ¿sí? Entonces, en el tercer lugar vamos a poner estas posturas, este tipo de posturas. Pero, por ejemplo, estas 3 posturas, 4 posturas que están acá, ¿las ven? Son flexiones hacia el frente, ¿no es cierto? Pero son flexiones hacia el frente de pie. Entonces, si estamos en el suelo, si venimos con las posturas de pie, de equilibrio, luego hacemos las de arqueo con las rodillas o en el suelo. Ya estamos en el suelo, ¿vamos a pararnos? Ya no nos paramos, ya nos quedamos en el suelo. Entonces, estas posturas van a ser de pie y equilibrio, ¿sí? Aunque son de flexión hacia el frente. ¿Se acuerdan que dijimos que hay asanas que corresponden a varios grupos de asanas? Bueno, esas asanas van a ir de pie y equilibrio al principio, ¿sí? No van a estar acá porque todas las de flexiones hacia el frente las ya vamos a estar en el suelo. ¿Vamos? ¿Se entendió bien eso, no? Entonces, recomendaciones. Para realizar estas posturas debemos mantener la columna vertebral neutra y elongada, incluyendo el cuello. ¿Sí? Siempre espaciosa esa columna vertebral para hacer estas posturas. Impidiendo cerrar el pecho, y de esta forma el enfoque irá dirigido más a la rotación pélvica y al estiramiento de la parte posterior de las piernas. Toda la parte posterior de nuestro cuerpo se va a estirar con estas flexiones hacia el frente. Por eso es importante que alarguemos la columna y que esa flexión salga desde las caderas. ¿Sí? Este enfoque es especialmente útil para estudiantes con isquiotibiales muy tensos o lesiones en la espalda, ya que hacer la curvatura de la columna es más riesgoso para ellos. En el suelo van a ir las puntas hacia el techo, ¿sí? Las puntas de los pies hacia el techo en estas posturas. Otra cosa que vamos a guiar siempre, si vamos a hacer una flexión, vamos a ir con los pies hacia el techo. La flexión tiene que salir siempre desde la articulación de la cadera. Si no hay flexibilidad en los isquiotibiales, se puede hacer una postura de flexión doblando las rodillas, no la espalda. ¿Se acuerdan cuando hacíamos Uttanasana, que veníamos de Urdhva a Uttanasana? Cómo esa flexión salía desde las caderas y cómo podíamos flexionar las rodillas. Lo mismo sucede sentados. Para posturas de sentado, colocar una manta enrollada debajo de glúteos. Esto ayudará a la correcta ejecución de la postura y comodidad de la columna. Podemos llevar una mantita debajo del glúteo haciendo un rollito, ¿sí? Que ya lo vamos a ver a todo eso, ¿sí? Asana por asana, dónde va el rollito, cómo hacerla y todo eso. Pero esto es algo general para que ustedes tengan súper en cuenta a la hora de guiar este tipo de asanas.
Al inclinar el cuerpo, mantener la respiración de manera constante sin crear momentos de apnea, o sea, no retener el aire, que hará muy difícil llegar a la postura. O sea, ¿qué les parece que hacemos cuando vamos hacia el frente con el torso? ¿Inhalamos o exhalamos? Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos, porque es descendente. ¿Qué está sucediendo en nuestro cuerpo? Si bien el pecho está abierto, no tenemos que cerrarlo, ¿sí? ¿Qué sucede con el abdomen? ¿Se comprime o no? Sí, sí, se comprime, sería exhalación. Muy bien. Se comprime el abdomen, entonces eso empuja para que exhalemos. El ombligo hacia adentro es exhalación, ¿sí? Exhalar al entrar en la postura con el ombligo hacia arriba y adentro, hacia adentro y arriba. La dirección de los isquios debe ser hacia atrás en las posturas de sentado y hacia arriba en las posturas de pie. Esos huesitos que están en los glúteos, hacia atrás o hacia el techo, ¿sí? ¿Dudas? Amne, ¿tenés una duda? No, Lore, gracias. Bueno, entonces estas van a ir después, ¿sí? Y las últimas que vamos a poner dentro de estas series son las asanas invertidas y de fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Colabora con la concentración, porque se incrementa el aporte de la sangre al cerebro y son una maravillosa ayuda para el sueño, ¿sí? Entonces, ya nos prepara para la shavasana, para relajarnos, para ir a las asanas más sutiles. Entonces, cuando la cabeza se encuentra en una posición más baja que el resto del cuerpo, nos impulsamos a salir de la rutina diaria y se abren otras expectativas de la realidad, dejando más espacio para los sentimientos y los afectos, ¿sí? Más emocional. Las posturas invertidas tienen una gran acción a nivel hormonal. La presión del mentón al esternón actúa particularmente sobre la glándula tiroides. Este último es responsable de la regulación del peso corporal, la temperatura y los niveles de energía. Estos fenómenos de regulación son garantes de la capacidad de adaptarnos a las situaciones. Aunque la apariencia exprese otra cosa, todo aquel que practica las posturas invertidas en el yoga coincide que son altamente relajantes una vez que las dominan. Al principio puede que no sea muy relajante porque estamos ahí, tenemos que ver el mundo al revés. No es fácil, ¿sí? A nivel emocional, eso nos da otra perspectiva. Pero una vez que las dominamos y no hacemos fuerza y estamos con miedo, ¿sí? Ya son más relajantes, ¿sí? El esfuerzo es mínimo y estas posiciones son generalmente reservadas para el final de cada sesión, de cada clase, justo antes de la relajación final. El mero hecho de permanecer al revés reduce la tensión muscular a un 35%. La ansiedad, la tensión y el insomnio también se pueden controlar por medio de estas posiciones. Entonces ahora se dan cuenta por qué están al final y por qué es tan importante respetar este
este cronograma, este cuadro de asanas, súper para las series, ¿sí? Las precauciones, si la persona está embarazada, no la vamos a hacer. Menstruación, periodo menstrual en las mujeres, observarse. En esta escuela siempre damos y habilitamos a las mujeres a que sean libres y que puedan observarse en ese momento, ¿sí? Hipertensión, observarse, o hipertensión no hacerla, ¿sí? Glaucoma o lesiones cervicales, ¿sí? Entre otros. Realizarlas de forma segura, ya sea para adecuarlas, adaptarlas o cambiar de postura para así recibir los mismos beneficios. O sea que podemos hacer otras posturas que dan los mismos beneficios y no son tan fuertes, ¿sí? Suponete si no hay fuerza, o si hay miedo, o si hay diferentes cosas, podemos hacer lo mismo, hacer otra postura con los mismos beneficios, ¿sí? Así que eso no se preocupe que lo vamos a ver. Y las posturas de fuerza también están junto con este grupo, ya que son posturas que movilizan la energía y por ello fortalecen la posterior relajación, ¿sí? Son posturas que también nos invitan a ir a esa introspección que queremos luego. Entonces, dicho esto, ahí tenemos cómo armaríamos una serie. Pero ¿qué pasa? Tenemos posturas de apertura de cadera y posturas de torsión también, ¿no es cierto? Entonces, las posturas de torsión y las posturas de apertura de cadera las vamos a poner a donde quieran, siempre y cuando respetando si son paradas o sentadas. ¿Sí? Si vamos a hacer posturas de sentado, vamos a hacer una torsión con una postura de... si estamos haciendo posturas de sentado, vamos a hacer una torsión con posturas de sentado. ¿Sí? Las torsiones las podemos utilizar en cualquier momento de la práctica, pero van a ser más adecuadas utilizarlas antes de las flexiones hacia el frente. ¿Sí? Ahí van a ser mucho más adecuadas para luego darle continuidad al proceso de introspección más profundo. ¿Por qué? Porque las posturas de torsión nos masajean los órganos internos, los estimulan y los relajan también. Y luego, con las flexiones hacia el frente, ya vamos preparando ese cuerpo para más relajado. ¿Sí? Entonces, pero las vamos a poder poner en cualquier lugar. Y las aperturas de cadera también las vamos a poner en cualquier lugar, pero vamos a tenerlas más en cuenta al finalizar la clase. ¿Por qué? Porque va a preparar nuestras caderas para esa postura que es el loto, medio loto o sukhasana, que vamos a tener, sí, que estar sosteniendo durante más tiempo en el pranayama y en la meditación. Entonces esas caderas deben estar preparadas también. ¿Sí? Pero también las podemos poner en cualquier. Son posturas que se pueden realizar durante toda la práctica e identificar más antes de pranayama, colocando colaborando con esa postura de meditación. La estructura anatómica de la cadera fijará los límites de la movilidad independientemente del tiempo y experiencia de la práctica que se tenga. ¿Qué significa eso? Que a veces, ¿sí? No es la cadera que no cede, y por más que tengamos muchos años de práctica, es la parte ósea que no nos permite, ¿sí?, llegar a ciertas posturas. Venimos así de fábrica, como quien diría. Entonces no podemos hacer nada. Por más práctica que tengamos, hay veces que la cadera no cede, ¿sí? Y eso es importante saberlo.
para no exigirnos y no frustrarnos también, ¿sí? Porque podemos llevar muchos años de práctica, pero hay una postura que no nos sale y no depende de la práctica, no depende del estiramiento de los músculos, ni depende de lo óseo. Y ya ahí, ¿sí? Operar no sería una solución, digamos. Entonces, no sería la mejor. Así que, muy bien. Y ahí hay unos movimientos de la cadera que están buenos saberlos, ¿sí? Que es la flexión, ¿sí? En la extensión, extendemos la flexión de la cadera, la rotación interna, la rotación externa, interna y externa, la abducción y la abducción, ¿sí? Aducción y abducción. Muy bien. Y esto lo pueden sacar de cualquier lado para saberlo. Obviamente no le vamos a decir a un alumno abducir la cadera o no, pero está bueno que lo sepa, ¿sí? Desde una postura anatómica neutral, que sería la Tadasana, que es una postura anatómica neutra. De ahí podemos ver las diferentes rotaciones de la cadera. Muy bien. ¿Sabe lo que es la cadera o no? ¿Alguien sabe o no? ¿Qué es la cadera? ¿Nadie? ¿No? ¿No? Acá ahora estamos hablando de si es el hueso pélvico o si es la articulación. Ujú. Estamos hablando de eso. ¿Qué les parece que es? Si hace todos esos movimientos, la cadera, ¿qué será? La articulación. Tal cual, es la articulación. La articulación de la cadera se compone de un espacio hueco en la pelvis llamado acetábulo, ¿sí? Es el hueso donde está la cresta ilíaca y la cabeza del fémur, que se inserta en él. Por eso es una articulación, ¿sí? Muchas veces decimos la cadera al hueso de la cresta ilíaca, pero la cadera en realidad es la articulación, es esa intervención, ¿sí? Alrededor de la articulación de la cadera hallaremos la musculatura, una cápsula de la articulación y el tejido cognitivo, entre otras consideraciones anatómicas a tener en cuenta en estas asanas. Súper importante saber qué es la cadera, ¿no? Porque a veces creemos que es la pelvis o creemos que es la cresta ilíaca. Y no. Muy bien. ¿Algo para comentar? He hablado mucho, ¿eh? Podrían hablar un poquito. Bueno, ¿se entendió todo? Perfectito, ¿no? Así van a ser entonces las series y así son las series de Chakra Yoga, las 8 que van a recibir ustedes. Donde pueden ir sacando posturas, agregando, cambiando, y eso va a ser, dependiendo de su creatividad, pero también no cambiándolas de lugar. Le pueden sacar y dejar la misma serie, le pueden agregar y ponerla donde va, ¿sí? O le pueden cambiar, pero siempre teniendo en cuenta esta tablita de esta clasificación de ANSA. Muy bien. Nos tomamos 5 minutitos. A ver que no las veo, ¿sí? Nos tomamos 10, porque fuimos bastante rápidos. Así que nos tomamos 10 y volvemos. No, es más, cierro, ¿sí? En 46 volvemos. Cierro y nos volvemos a conectar. Dale, Bárbaro. genial.